empezar a comprender un poco más, porque ahora seguimos en lo que vimos ayer, que vimos un poco de historia, lo que vino en la primera clase inaugural, que era la definición y diferencias con derechos reales, etcétera. Vamos a ver un poco más en la semana que viene. Hoy todavía tenemos que ver los elementos. Los elementos es lo que hace que la obligación, de alguna forma, sea la esencia de la obligación. La esencia de una cosa es que esa cosa sea esa y no otra cosa. ¿Y cuáles son los elementos de la obligación? ¿Hay absoluta concordancia? No, no. Hay quienes opinan que algunos corresponden, otros no. Lo que sí hay mayoría abrumadora es que los elementos de la obligación serían 4. Los sujetos, o sea, uno dice el sujeto, pero no es el sujeto, son los sujetos, porque una de las características, digamos que la primera característica de la obligación es la bipolaridad. Tiene que haber de un lado y del otro. Si no, la obligación no existe o se extingue por confusión. Si una obligación nace bipolar, pero termina siendo una sola de las partes, porque yo me debo a mí mismo, la obligación se extingue por confusión. O sea, siempre tiene que haber dos sujetos, de un lado y del otro. El segundo elemento es el objeto. El tercero es el vínculo. Esos tres son elementos internos. Y el cuarto elemento es la causa-fuente. Ese es un elemento externo. Es decir, no hay obligación sin causa, pero la causa está disociada de la obligación. La causa es una cosa, la obligación es otra. El contrato no es la obligación. El acto jurídico no es la obligación. El acto jurídico crea la obligación, el contrato crea la obligación, pero no son la misma cosa. Los caracteres de la obligación, que lo tienen que haber visto en la primera clase, son, como yo les dije, bipolaridad. La obligación es bipolar, tiene que haber dos polos, por lo menos. Abstracción, quiere decir que la obligación, los efectos que genera la obligación son independientemente del tipo de obligación que sea. Es decir, las obligaciones generan todas el mismo efecto. La atipicidad, al revés que en el derecho romano, la obligación aquí es atípica, no es que existe esta y esta, sino que en general son atípicas. La temporalidad, la obligación está hecha para extinguirse, la obligación dura un tiempo determinado y después se extingue, y si no se extingue por ninguna de las causales de extinción que vamos a ver al final de la materia, se extinguirá por prescripción, pero por algún motivo se tiene que extinguir. La obligación nace para terminar. Hay quien la ha comparado como la célula en la anatomía. ¿Cierto? La célula nace, se desarrolla y se extingue. Bueno, la obligación nace, experimenta sus diversas virtualidades, se modifica, se transforma o sigue igual, pero tiene su vida propia y luego se extingue. Y el último elemento es la autonomía. O sea, y esto tiene que ver con el tema de la causa-fuente. ¿Por qué? Porque la obligación es autónoma independientemente de la causa que le da origen. Hay supuestos controvertidos respecto de que podrían ser elementos de la obligación y no están universalmente aceptados. Sí, el vínculo, por ejemplo. No todos aceptan el vínculo como un elemento necesario de la obligación. Hay quien dice que el vínculo es que todas las instituciones jurídicas tienen vínculo, y quienes contestan eso dicen, sí, pero también todas tienen sujetos, todas tienen objeto, entonces ninguno de los elementos sería un elemento, y al final, ¿cuáles serían los elementos de la obligación? Ninguno. El contenido, que después vamos a ver bien qué es, y la causa fin. Hay quienes opinan que la causa fin integra la obligación y hay quienes opinan que no. ¿Qué son los sujetos? ¿Quiénes son sujetos de la obligación? ¿Quiénes pueden ser sujetos de la obligación? Las personas humanas, por supuesto, y las personas jurídicas, que se vinculan a través de la relación jurídica obligacional. Puede ser un sujeto humano con una persona jurídica, dos personas jurídicas entre sí, dos personas humanas entre sí, o un sujeto humano y una persona jurídica. Pero siempre tiene que estar los dos polos, el polo activo y el pasivo. La dualidad es una necesidad lógica y debe mantenerse durante toda la vida de la obligación. Porque, como yo les decía, si por algún motivo desaparece la dualidad, la obligación se extingue por confusión. ¿Cuáles son los requisitos para ser sujeto de la obligación? ¿La capacidad es un requisito o no lo es? Sí, la capacidad lo es, pero ¿cuál capacidad? ¿De qué capacidad hablamos? ¿Capacidad de derecho o capacidad de ejercicio? ¿Ejercicio? No, porque
¿Puede ser sujeto de una obligación una persona por nacer o un menor de edad? Sí, perfectamente. ¿Puede un menor de edad tener un bien a su nombre? Sí. ¿Puede tener una obligación a su cargo? Sí. Lo que pasa es que la obligación contraída por el propio menor no es válida. Tendría que ser contraída por sus representantes legales. ¿Mm? Esté de uno de los polos o del otro. Puede ser acreedor o puede ser deudor. Pero siempre a través de sus representantes legales. Por favor, dejen los micrófonos prendidos si quieren, pero eviten el ruido. El sujeto tiene que tener capacidad de derecho. ¿Qué es la capacidad de derecho? La capacidad de derecho es la capacidad de ser titular de un derecho determinado. En principio, todos somos capaces de derecho, pero algunos sufrimos algunas incapacidades de derecho para determinados actos. ¿Hay incapacidad de derecho absoluta? ¿Qué les parece? ¿Hay incapacidad de derecho absoluta? No. ¿Qué significaría la incapacidad de derecho absoluta? Hay que no puede hacer nada. No puede comprar ni vender, que no puede hacer absolutamente nada. Esa incapacidad de derecho absoluta regía, por ejemplo, en el derecho romano, que se llamaba la capitis de minutio. Las personas podían sufrir diferentes sanciones y tenías tres capas, la máxima, media y la mínima. Podías perder el estado de ciudad, el estado de libertad o el estado de familia. Y si perdías los tres, sos un muerto civil. Entonces la capacidad de derecho absoluta en nuestro derecho no está admitida. Hay incapacidad de derecho que siempre es relativa. Vos podés tener incapacidad respecto a determinados actos. Por ejemplo, el juez no puede comprar el bien que pasa por la sucesión donde él es el juez. El abogado tampoco. Esas son incapacidades de derecho. O sea, no podés hacer determinados actos. ¿Y por qué? Y bueno, porque la ley lo prohíbe y siempre hay algún motivo para que la ley lo prohíba. La ley generalmente no lo prohíbe porque sí. Evita situaciones dudosas, evita negocios espurios, etc. Entonces, esa es una incapacidad de derecho. El sujeto y la incapacidad de derecho es absoluta. Es decir, digamos que si el acto es hecho por un incapaz de derecho, el acto es nulo. Y no es posible que sea saneado. Para que la obligación sea válida, entonces el sujeto debe tener capacidad de derecho. Capacidad de hecho puede tenerlo o no, es irrelevante. Mientras estén cumplidas las formalidades, un incapaz de hecho puede perfectamente ser titular de obligaciones, tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. El artículo 22 es el que habla de la capacidad de derecho, que dice que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esa capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Pero siempre está diciendo de determinados actos. No puede privar a la persona absolutamente de su capacidad de derecho. ¿Qué es persona física? ¿Qué es persona jurídica? El código viejo definía la persona física, decía que todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, y la persona jurídica decía que todo ente que no siendo persona física es susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. Antes Pérez hablaba de personas de existencia ideal y personas de existencia visible. Esa terminología fue variando, después de la reforma del 68 empezó a hablar de personas físicas y personas jurídicas, hoy se habla de persona humana y persona jurídica. ¿Quiénes son personas jurídicas para el Código? Son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Eso dice textual el artículo 141, que define lo que es lo que es una persona jurídica. La capacidad de derecho, como les dije, puede ser suplida por representantes. La incapacidad de derecho no puede ser suplida por representantes. Bueno, entonces los sujetos deben ser capaces. Deben estar determinados, sí o no. ¿Es necesario que estén determinados? Bueno, en algún momento tienen que estar. Puede existir indeterminación inicial, pero de última, en el momento del pago, el sujeto debe estar determinado. ¿Deben estar determinados al tiempo de contraerse la obligación? No necesariamente, pero sí por lo menos ser determinables en un momento anterior. Si los sujetos no son determinables, no hay obligación válida. El sujeto de alguna forma debe ser determinable. Por ejemplo, ¿dónde tenés un sujeto indeterminado? El que vos firmás un pagaré se lo entregás a una persona en blanco. Esa persona se lo pasa a otra. ¿Quién es el acreedor? El que lo tiene en la mano.
Pero en algún momento el acreedor va a aparecer a cobrarlo y ese día va a estar identificado. O sea, en algún momento va a estar identificado. Y así, eso es un ejemplo bastante burdo, hay montones de otros ejemplos. ¿Qué otros ejemplos hay de sujeto indeterminado? Y por ejemplo las obligaciones ambulatorias o propter rem, que vieron al principio o en la primera bolilla. ¿Qué es una obligación ambulatoria o propter rem o cabalgante? ¿Cómo se la llama? ¿Qué es? Las obligaciones propter rem son aquellas que tienen una relación con una cosa. No son derechos reales, no son obligaciones reales, son obligaciones, pero tienen alguna característica especial. ¿Por qué? Porque se dice que cabalgan con la cosa. Son aquellas, decía el viejo código, que graban indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada. ¿Cuáles son esas obligaciones propter rem, por ejemplo? Y la obligación de pagar la medianera. ¿Quién la tiene? El dueño del lote. Si yo vendo el lote sin pagar la medianera que tengo que pagar, que construyó mi vecino sobre los dos lotes, y no se la pague nunca, ¿quién es el nuevo obligado? El nuevo titular del lote. O sea, la obligación se desplaza con la cosa. Entonces, así hay una indeterminación del sujeto, porque el sujeto será en definitiva el que tenga que pagar el momento en que se tenga que realizar el pago. Las obligaciones disyuntivas, que ya las vamos a ver, cuando veamos solidarias, simplemente mancomuladas, ¿qué son las obligaciones disyuntivas? Y que el obligado es Juan o Pedro, son las que tienen la partícula O en lugar de la partícula I. Si fueran que los obligados son Juan y Pedro, la obligación sería mancomunada. Después veremos si es solidaria o no es solidaria. La solidaridad no se presume, debe ser aprobada, o sea, si no hay prueba o no hay ley que lo ordene, la obligación será simplemente mancomunada, pero en ese caso los dos están obligados, o los 3, o los 10, o los 20. Cuando decimos uno u otro, que cualquiera de ellos que pague la obligación, o cualquiera puede ser el obligado, está sujeto a determinación, hay contrato específico o lo que sea, pero es uno u otro. En definitiva, hay una indeterminación del sujeto. Las ofertas al público, las ofertas que son válidas al público, las promesas de recompensa, que yo pongo una recompensa a quien encuentre mi perro, por ejemplo, y lo publico, y bueno, y que lo encuentre será el acreedor. O sea, quién es el acreedor está indeterminado en un momento determinado. Está indeterminado inicialmente, pero será determinado el día que la obligación nazca, que será que alguien lo encontró y se hace acreedor a la promesa o la oferta, la promesa de recompensa que yo hice. Y la estipulación a favor de terceros. Por ejemplo, ustedes saben que a veces las obras sociales contratan con las clínicas, por ejemplo, lo que se llama las cápitas, ¿no es cierto? Tiene una determinada cantidad de pacientes o una determinada cantidad de afiliados que la clínica se compromete a atender. Y los nombres no están. Basta con que el afiliado concurra a la clínica y acredite ser afiliado, suficiente para que la clínica le va a cumplir las prestaciones. En ese caso hay una indeterminación inicial del sujeto, pero estará determinado el día que el tipo se presente a la clínica para que sea atendido. O sea que tenemos que los sujetos deben ser plurales, o sea, debe haber más de uno, deben estar determinados, deben ser capaces. Y otro tema es la transmisión. ¿Es transmisible la calidad del sujeto? Sí. Esto es una diferencia muy importante con los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos no había transmisión. El vínculo en el derecho romano era personalísimo, no se concebía que hubiese una transmisión. La obligación nacía y moría en cabeza de la misma persona. Con el tiempo se hizo necesario que la dinámica propia de los acontecimientos, que la obligación comenzara a ser transmisible, y empezaron a inventar diversas figuras, porque como ellos no concebían que la obligación pudiera ser transmitida, comenzaron a aparecer distintas figuras como la procuratio in rem suam o la novación, etcétera, que en definitiva disfrazaban una transmisión, lo hacían engorroso y complicado, pero en definitiva de alguna forma se abre el derecho hacia la transmisibilidad. Hoy la transmisibilidad es plenamente aceptada. Hoy van a ver un capítulo en su momento que es transmisión de derechos, se pueden transmitir derechos, se pueden transmitir deudas, se pueden transmitir situaciones contractuales, oposiciones contractuales, etc. La transmisión hoy es amplia.
Ya lo vamos a ver específicamente, es un tema complejo y lo veremos cuando llegue el momento con la bolilla correspondiente de transmisión. ¿Puede haber pluralidad de sujetos en la obligación? Sí, claro, por supuesto. El sujeto puede ser uno solo, puede ser varios dentro de la obligación. Por ejemplo, una obligación solidaria o una obligación mancomunada donde hay varios deudores, ¿no es cierto? Esos deudores son todos deudores del mismo acreedor en función de la misma obligación, con la misma fuente, etcétera. ¿Y cómo responden? Y de acuerdo al tipo de obligación que sea. Si es una simplemente mancomunada, por ejemplo, si 4 personas deben 100 pesos y la obligación es simplemente mancomunada, y supongamos que la división es por partes iguales, porque puede no serlo, en ese caso, yo acreedor, ¿qué le puedo exigir a cada uno de los deudores? 25. No le puedo exigir 100 a ninguno. 25 al deudor A, 25 al B, 25 al C, 25 al D. Ahora, si la obligación es solidaria, le puedo exigir total a cualquiera de ellos. ¿Por qué solidaria? Y porque la ley lo dice o porque las partes lo pactaron. Entonces, en ese caso, sí, la obligación es de sujeto plural y se le podría reclamar a cualquiera de ellos la totalidad. Eso lo vamos a ver en forma completa cuando llegue el momento de ver obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones solidarias y toda esa bolilla, que es una bolilla de las más importantes de esta materia y que está en la parte final de esta primera parte. Bueno, eso respecto del sujeto. ¿Alguna duda, alguna cosa, algo que quieran aportar respecto al sujeto? ¿Alguna sugerencia o inquietud? Y si no, pasamos al objeto. ¿Okay? El objeto de la obligación es un tema controvertido. No hay coincidencia total entre los autores. Para unos es el cumplimiento debido por el deudor. Es decir, para unos es el comportamiento, mejor dicho, debido por el deudor. Es el comportamiento. Es decir, coincide con alguna definición, por ejemplo, de Pizarro respecto de prestación, que es un plan de conducta futura destinada a satisfacer el interés del acreedor, por ejemplo. Entonces, para algunos, el objeto es la actividad, el comportamiento que el deudor debe realizar para procurar al acreedor la satisfacción de su interés. Para otros, no es esa actividad. Eso del comportamiento debido tiene alguna vinculación con qué. Si ustedes recuerdan la naturaleza jurídica de las obligaciones y lo han leído, cosa que se sugiere que antes de las clases, de las charlas estas, tengan más o menos leído el tema para que les sea más práctico, simplemente, más útil. Ustedes sí recuerdan que ¿qué es la obligación? Las dos grandes teorías respecto de la naturaleza de la obligación. Está la tesis de Savigny y la de Higgins. La de Savigny, básicamente, y con el elevado grado de abstracción, ¿qué dice? Que la obligación es digamos que es una especie de limitación de la voluntad que tiene el deudor, en el sentido de que tiene que tener una conducta determinada. Es un poder del acreedor sobre la voluntad del deudor. O sea que el deudor no es libre de actuar como él quiera, sino que debe actuar en base a una cierta suerte de privación relativa de la libertad respecto del acreedor en cuanto a lo que tiene que hacer o no hacer. O sea que el acreedor tendría una suerte de dominio, de control sobre su voluntad, y por eso se la llama tesis subjetiva, porque tiene que ver con la voluntad del deudor. En cambio, la teoría de Yering entiende más que la relación, que la obligación es una facultad que tiene el acreedor para exigir un bien debido. Es decir, desplaza la cuestión no hacia las voluntades, sino al tema del bien debido, del objeto. Le da un contenido mucho más patrimonial que Savigny, que le da un contenido más subjetivo, en ese sentido, más relacionado con la persona. Entonces, por eso estas dos teorías respecto del objeto tienen un poco que ver con la naturaleza de la obligación. Una dice, no, la obligación es el comportamiento, la prestación es el comportamiento, o el objeto es el comportamiento, mejor dicho, del deudor, y otros dicen, no, el objeto no es el comportamiento del deudor para satisfacer el interés, sino que es el bien debido o la utilidad que me produce el bien debido. Porque muchas veces el bien no es una cosa, sino un servicio. Entonces, si es el servicio, ¿cuál sería el objeto y la utilidad que ese servicio me produce?
Hay otros que distinguen entre objeto y contenido, eso lo vamos a ver, y otros que es una postura un poco más ecuánime o más lógica, me parece, cuando hablan de que es una mezcla de las dos, ¿no es cierto? Y es una mezcla del comportamiento, no hay que, es decir, es el bien, pero también es el comportamiento del verbo, no se puede disociar por completo. En el caso de que si fuese en el caso extremo de la tesis del comportamiento debido, ¿qué papel juega la cosa que se debe? Ninguno, dicen. La cosa no juega ningún papel. Acá lo que importa es el comportamiento. La cosa no integra de objeto, no tiene ningún valor. Otros hablan de un objeto inmediato, que sería la prestación, es decir, el comportamiento, la actividad que debe desarrollar el deudor para cumplir, y ese sería un objeto inmediato, y otros de un objeto mediato, que es la cosa, ¿no es cierto? El objeto inmediato sería siempre invariable, es la prestación que es siempre la misma, la actividad destinada a satisfacer un interés. Ese es invariable, en cambio el objeto inmediato sería variable, pues tendría que ver con cuál es la cosa prometida o el servicio prometido a la utilidad. Otros directamente, en la tesis más cercana a la de Jering respecto de la naturaleza de la obligación, se inclinan por una solución a tono con la concepción objetiva y patrimonialista de la obligación. La cuestión en torno al crédito del poder está relegada a un segundo plano de la situación de deuda. Es decir, la esencia de la obligación pasa por el polo activo y por el poder de ejecución que tiene el acreedor sobre los bienes del deudor y para obtener la prestación en natural o por su equivalente de dinerario. Hay una interesante teoría de Zanoni de la distinción entre objeto y contenido. Básicamente, Zanoni sostiene que lo central es que el acreedor obtenga el bien debido que satisfaga su interés, asignando a la conducta humana comprometida un carácter secundario, de mero contenido. O sea, lo importante es la obtención del interés, la obtención de la cosa o la satisfacción del interés, y le da un carácter secundario a la actividad que debe desarrollar el deudor para cumplir. Entonces, el fin fundamental de la obligación sería conseguir el bien, forma indiferente a cómo se lo consiga. Lo importante para el acreedor en este caso sería la satisfacción de su interés, y en eso radicaría el objeto, y el contenido sería, lo que hace Zanoni es desplazarlo del objeto. Le da importancia, pero lo saca del objeto. Le asigna relevancia a la conducta, pero la coloca fuera del elemento objeto. Quienes objetan esta teoría dicen que el objeto, que la prestación no puede estar completamente disociada y no puede estar colocada fuera del objeto, sino que integra el objeto, que el objeto está integrado tanto por el bien debido como por el comportamiento, y esa es la teoría que hace una especie de mixtura de las dos posiciones, y las dos tienen su importancia. No es lo mismo recibir el bien por un acto voluntario del deudor que recibirlo por una ejecución forzada, donde hay que poner en marcha el mecanismo jurisdiccional, etc. Pizarro en este caso entiende que la prestación es un plan o proyecto de conducta futura del deudor destinado a satisfacer un interés del acreedor. O sea que de esta forma, en la definición de prestación, involucra las dos posturas: el interés del acreedor y el plan o proyecto que debe realizar el deudor para satisfacer el interés. De tal forma que no pone, como la teoría de Zanoni, fuera del objeto al contenido, sino que lo integra. ¿Cuáles son los requisitos del objeto? ¿Qué requisitos tiene que tener el objeto para que sea válido? Hay un artículo que es muy importante, que es el 725. Dice que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible. ¿Qué significa esto? Vamos a ver punto por punto. Dice: material y jurídicamente posible, lícita, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Primer punto: material y jurídicamente posible. ¿Qué significa? La imposibilidad, en este caso, para que la obligación sea nula o no nazca, la imposibilidad debe ser originaria, absoluta y objetiva. ¿Qué significa esto? Es decir, que el objeto debe ser posible. Si
para que no lo sea, para que esa imposibilidad tenga el grado de que, o sea, en el caso de que el objeto sea imposible, ese objeto imposible debe ser, primero, originario, al momento de celebrarse la obligación. Si el objeto es posible al momento de celebrarse y se hace imposible después, la obligación no es nula. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si yo me comprometo a entregar algo que hoy existe y mañana no existe? ¿La obligación es válida? ¿Sí? ¿Y debo pagar? ¿O no debo pagar? O sea, imposibilidad total de cumplimiento. Sea porque la cosa se extinguió, o por el motivo que fuese. Bueno, habrá que evaluar cuál es la razón de ese incumplimiento. Si ese incumplimiento obedece a la culpa del deudor, o si ese incumplimiento, o si esa imposibilidad de cumplimiento es ajena a la voluntad del deudor, por ejemplo, por un caso fortuito, etcétera. En ese caso, obviamente no habría responsabilidad del deudor. Y sí la habría en caso de que él estuviese en mora o que la cosa se pierda por su culpa. Pero lo cierto es que para que la obligación nazca debe ser posible en el momento de ser celebrada la obligación, en el momento del nacimiento de la obligación. Si en el momento del nacimiento de la obligación no es posible, no hay obligación. Nadie se puede comprometer a lo imposible. Perdón, una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Pero podría reemplazarse la cosa? Y depende, pero si yo me comprometo a entregar algo que no existe o algo que es imposible, me comprometo a cruzar el océano a nado, esa obligación es imposible de cumplimiento, nadie lo puede hacer. Entonces es imposible de cumplimiento. Es decir, la obligación debe ser, la imposibilidad debe ser objetiva. ¿Qué quiere decir? Para todos, no solamente para el deudor. Porque si el deudor no puede cumplir, pero pudiera ser cumplida por otro, en ese caso sí es posible, sí es válida la obligación. Es inválida cuando la imposibilidad es originaria, es decir, al momento de nacer la obligación, es objetiva, es decir, no hay ninguna persona que lo puede cumplir, y es absoluta, y no hay manera de que se pueda cumplir, no es relativa, no es que podría cumplirse, es originaria, absoluta y objetiva. En ese caso, la obligación es de imposible cumplimiento y no es una obligación válida. También debe ser jurídicamente posible, porque nadie puede comprometerse a algo que jurídicamente es imposible. Qué sé yo, antes había ciertos, por ejemplo, supónganse la época de antes cuando no estaba permitido el matrimonio igualitario y alguien podía obligarse a casarse, aunque no es un ejemplo muy feliz, pero de todas formas, en ese caso, si había imposibilidad de casarse con personas de otro sexo, era una obligación imposible. Más allá de que no tiene por ahí exactamente el contenido patrimonial, o no sé, no es un ejemplo muy útil para el caso. Pero lo que yo les quiero, más fácil sería decir, bueno, prendar un inmueble. No se puede. Los inmuebles se hipotecan, no se prendan. Ese es el ejemplo de libro que se usa generalmente, ¿no es cierto? Los inmuebles, las prendas son para los muebles, no para los inmuebles. La prenda es un derecho real de garantía, la hipoteca también, pero si vos querés poner un derecho real de garantía sobre un inmueble, lo tenés que hipotecar, no lo podés prender. Si yo me comprometo a prenderlo, la obligación es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque es jurídicamente imposible. Luego el objeto debe ser lícito. ¿Qué significa que sea lícito? Hay un artículo muy importante, es el 279, donde dice que copia de alguna forma el artículo 950 yo creo que era del viejo código, cuando hablaba de la 953, cuando hablaba del objeto posible e imposible. El objeto de los actos jurídicos debe ser algo posible, no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley. Ni contrario a la moral, las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o la dignidad humana, tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que les. Acá uno de los problemas que tiene nuestra ley es cuando mezcla la ley con la moral o las buenas costumbres, porque ese es un concepto muy laxo y a veces la moral y las buenas costumbres dependen de un ámbito social determinado o del criterio del juez. Entonces eso a veces puede llegar a traer algunos que otro inconveniente. Cuando uno habla de moral y buenas costumbres, es muy posible que todos los que estamos acá presentes no tengamos los mismos parámetros para medir qué es moral o inmoral, o qué son buenas costumbres o no lo son. Lo que quizá para mí no es una mala costumbre, para algunos de ustedes lo es, o viceversa.
o un acto que es moralmente reprobable para alguno de ustedes no lo sea para mí, o viceversa. En cambio, si hablamos de buena fe o mala fe, ahí vamos a estar todos de acuerdo. Porque si yo digo que el tipo que compra una cosa, la compra sabiendo que la cosa era robada, todos estamos de acuerdo que eso es mala fe. Nadie va a decir, no, es de buena fe. No, nadie podría decir que es de buena fe porque en ese caso está sabiendo que la cosa es robada. Si lo sabe, es de buena fe. Entonces, bueno, ahí estaríamos mucho más de acuerdo cuando hablamos de buena fe o mala fe que cuando hablamos de moral y buenas costumbres, que como les digo, es un concepto bastante laxo y que permite diversas interpretaciones. Y puede ser a veces hasta peligroso. Pero en definitiva, el objeto del acto jurídico no puede ser contrario a la ley. Eso es lo importante. No puede ser contrario a la ley, no puede afectar a terceros, no puede ser lesivo de la persona, o no puede ser contrario a un motivo especial que la ley haya determinado en un momento dado por el cual determinadas cosas no pueden ser objeto de los actos jurídicos. Y el objeto puede estar inicialmente indeterminado. O sea, la determinación es otra de las características. ¿Tiene que estar determinado el objeto? Sí, sí, pero puede estar inicialmente indeterminado y puede ser determinado ulterior. No necesariamente puede estar determinado en el momento del nacimiento de la obligación, y con esto hay varios ejemplos y los vamos a ver a lo largo de la materia. Otra de las características del objeto es la patrimonialidad. Acá tenemos que distinguir entre la patrimonialidad y el interés. Savigny proclama la necesidad de patrimonialidad de la prestación y del interés del acreedor. Ustedes van a ver en el programa que les habla de Savigny, Jhering y Cialoja, ¿cierto? O sea, ¿qué dice Savigny? En un extremo dice, el objeto debe ser, tiene que tener contenido patrimonial. Y el interés también. El interés del acreedor también tiene que tener contenido patrimonial. Y vamos a ver que eso no es así. Por lo menos en la estimativa jurídica actual no es ni de cerca así. Pues yo puedo tener un interés extrapatrimonial. De hecho, montones de veces uno tiene interés extrapatrimonial en muchas cosas, y sin embargo eso integra de objeto, ese interés integra de objeto de la obligación. Jhering y Vince niegan la patrimonialidad, que la patrimonialidad y el interés sean requisitos indispensables de la obligación, y afirman que el derecho protege también intereses culturales, morales, afectivos, no solamente intereses económicos. Y Cialoja, que es el que distingue más claramente la situación, diferencia entre interés y prestación. Es decir, la prestación siempre debe tener un contenido, pero el interés no. El interés puede ser moral, artístico, deportivo, religioso, científico, etc. Pero la prestación debe tener un contenido. Pues de lo contrario no habría posibilidad de una ejecución forzada. Si la prestación no tuviese interés en el contenido patrimonial, no habría posibilidad de ejecución forzada. ¿Qué es una ejecución forzada? Es una ejecución contra la voluntad del deudor y que se hace a través del órgano jurisdiccional. Porque si yo tengo un derecho a algo, no tengo derecho a ir y tomarlo por las mías, o arrebatárselo al deudor. Si lo tengo que pedir al juez. Esa es la ejecución forzada. Otro elemento de la obligación. Ya vimos los sujetos y vimos el objeto. Otro elemento es el vínculo. Como les dije, algunos cuestionan el vínculo como elemento de la obligación porque dicen que el vínculo, que todas las demás instituciones jurídicas tienen vínculo, que no es exclusivo de la obligación, y otros por el contrario. Dicen que el vínculo es el elemento de la obligación. Es la nota relevante de la obligación. Fíjense ustedes la definición de las institutas de Gallo, cuando dice que la obligación es vínculo iuris, la obligación es el vínculo jurídico, es decir, asocia y toma la obligación como un sinónimo de vínculo. Fíjense a qué nivel el vínculo para muchos autores es el elemento característico, es el elemento más importante de la obligación. ¿Qué es el vínculo? Vínculo viene de nexum, o sea, vínculo o nexum, como lo conocían los romanos, y nexum venía de nectere, que significaba anudar, atar, anudar. Para la concepción romana, la obligación tenía una suerte de... romana primitiva. Como les dije ayer, cuando hablamos de Roma, hablamos de 12 siglos de historia. O sea, no es lo mismo hablar de la Roma, de la ley de las 12 tablas, que hablar de la Roma de Justiniano, que es sobre el final del Imperio Romano,
donde el derecho había adquirido un refinamiento muy importante. Tanto es así que, como les dije ayer, el Corpus Juris Civilis, que es la obra máxima de Justiniano, está considerado el texto jurídico más influyente de la historia del derecho, por muchos autores. Entonces, cuando uno habla de nexum o del nexo, era el elemento característico porque había una sujeción física del deudor al poder del acreedor. En los primeros tiempos, el deudor estaba físicamente sujeto al acreedor. ¿Qué quiere decir que estaba físicamente sujeto al acreedor? Y que el acreedor era una especie de dueño de la voluntad. Ahí sí que era un dueño total de la voluntad. Que no confundan este primitivismo romano con la tesis de Savigny cuando habla de un señorío sobre la voluntad. En este caso era mucho más grave, era un señorío sobre la persona directamente. El acreedor podía matarlo, podía convertirlo en esclavo, podía venderlo. La obligación tenía una atadura muy grande por parte del deudor respecto al acreedor. Eso se fue atemperando con el tiempo, se fue cambiando, eso se fue trasladando hacia el patrimonio, dejó de ser un vínculo tan personal, tan duro, al punto que, como repito, se hablaba de que entre las facultades del acreedor era venderlo, tomarlo como esclavo, partirlo en pedazos o venderlo, lo que se llama transtibre, es decir, del otro lado del río Tíber. Entonces era una situación muy gravosa la del deudor, en el sentido de que el acreedor podía encarcelarlo, hacer lo que quisiera con él. Dicen, inclusive alguna vez he leído por ahí, que el acreedor solía atarlo a un palo y si el tipo era buen tipo, había alguien que se iba a interesar en él y le iba a pagar la deuda y si no, lo dejaban morir allí. O sea, un sistema bastante cruel y bastante duro. Eso se fue atemperando. Hoy el vínculo es un vínculo invisible, pero sigue habiendo un vínculo, sigue habiendo una suerte de lazo invisible que une al deudor con el acreedor. Ese lazo es el llamado vínculo como elemento característico clave de la obligación. Están los sujetos, está el objeto y está el vínculo, que es esa suerte de poder del acreedor sobre el deudor para poder obtener la satisfacción forzada de su interés, si no lo cumple, y agredir su patrimonio y poder cobrarse. Inclusive hasta el tema de la prisión estuvo vigente en Argentina y coexistió unos meses con el Código Civil argentino de Vélez Arfield. Había prisión por deudas en Argentina, hubo prisión por deudas, la hubo también en Francia, hubo en muchos países y eso se fue aboliendo. Hoy prácticamente casi no existe en ningún lugar del mundo. Las penas no eran muy graves, pero eran penas así. Uno por el simple hecho de ser deudor podía ir preso. Hoy eso es impensable. Nadie va preso por el simple hecho de ser deudor. Podés ir preso por fraude o podés ir por no cumplir hay una figura penal del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Pero no es que vayas preso por no pagar. El menesteroso, el mendigo que no tiene con qué pagarle a sus hijos, no va preso por eso. Va preso el que puede y no quiere, y no lo hace a propósito. Ese puede llegar a enfrentar un proceso penal, no el que no puede. El vínculo se ha ido atenuando con el tiempo. Con el tiempo el vínculo ha sido cada vez más suave, al punto que Colin y Capitant hablaban de la dulcificación progresiva y constante de la situación del deudor. O sea que el deudor va viendo cómo su situación va mejorando y ya no es tan grave y empieza a aparecer un montón de atenuaciones del vínculo. Cuando ustedes ven en el programa atenuaciones del vínculo, ¿qué es eso? Primero, por ejemplo, una figura que se conoce como el favor de Vitoris. ¿Qué es el favor de Vitoris? El favor de Vitoris es, en la duda, a favor del deudor. ¿Por qué en la duda en favor del deudor? ¿Por qué esto es así? Esto responde a una concepción histórica, sobre todo. Porque históricamente, ¿quién es el débil y quién es el fuerte? El débil es el deudor, el fuerte es el acreedor. ¿Sigue siendo eso así? ¿Es así en todos los casos? No. No siempre el débil es el acreedor, el deudor y el fuerte es el acreedor. Por ejemplo, vos contratás con Movistar. Y Movistar es obligado a cumplir con las determinadas prestaciones. En ese caso, ¿quién es el deudor? Movistar.
y vos sos el acreedor. ¿Quién es el fuerte? Pues claro que el fuerte es Movistar, no vos. Perdón. Un segundo. Tocaron el timbre, entonces se va a calmar. Bueno, ya está. ¿Quién es el fuerte en esos casos? ¿Quién es el fuerte en esos casos? Es el deudor, no el acreedor. Entonces, ¿este concepto ha cambiado? Sí, ha cambiado. Hoy no se habla de favor de Vittori, se habla más bien de favor debilis. En la duda en favor del débil, no en la duda en favor del deudor. Porque el deudor puede ser el fuerte. Entonces, en la duda en favor del débil. En el derecho al consumo, esto se va en la duda en favor del consumidor. Ahí sí, siempre en la duda en favor del consumidor. Y otra de las características de la turnación del vínculo es la prohibición de ejercer violencia sobre la persona del deudor en las obligaciones de hacer. ¿Qué significa esto? En principio, bueno, hay que ver cuál es el principio general y cuáles son las excepciones, porque, por ejemplo, para el derecho español, el principio es que la obligación de hacer se puede ejercer violencia sobre la persona del deudor para el antiguo derecho español, para el antiguo derecho francés no. El Código Civil argentino lo decía muy claramente, el nuevo no lo dice tan claro, no lo dice, pero creo que de su articulado puede surgir perfectamente que no se puede ejercer violencia del deudor en las obligaciones de hacer. En todas las obligaciones de hacer no se puede ejercer violencia. ¿Qué sería la violencia en este caso? Si yo... Alguien dijo algo. Violencia Sí. física. ¿Cómo? Violencia física. Violencia física. ¿Nunca se puede? Sí se puede. A ver, en la obligación de hacer, ¿cómo? Se puede, pero no se debe hacer. No. El tema es si se puede jurídicamente. El tema es si se puede jurídicamente. Y yo te diría que en algunos casos sí. O sea, el principio es que en la obligación de hacer se puede obtener la ejecución forzada, excepto que hubiese que ejercer violencia sobre la persona del deudor. Y siempre en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, un desalojo. Pues el tipo no se quiere ir, se niega, se atrinchera, se mete dentro del cuarto, se cierra con llave y no hay forma de sacar. Y el juez dice, no, tiene que irse. ¿Y qué hacemos? Hay que ejercer violencia, si no el tipo no se va. Entonces, en ese caso la violencia sería para remover el obstáculo, simplemente. Que venga la policía, lo tendrá que agarrar los brazos, sacarlo, y ponerlo en la calle y listo. Bueno, y esa violencia en ese caso sería permitida. Ahora viene un cantante que no quiere dar el show. ¿Por qué? Porque no tiene ganas. ¿Puedo obligarlo con una pistola en la cabeza a que cante? No. ¿Puedo obligar al autor de un libro que se comprometió con el editor a terminar la novela? ¿Puedo obligarlo con la pistola en la cabeza para que termine el libro? Tampoco. ¿Y cómo se resuelve eso? Y en daños y perjuicios. En incumplimiento y daños y perjuicios. Es la única forma que se puede hacer. Hola Luis. Hola Alejandro, ¿qué tal? Disculpa la demora, pero no, me alegro. Entonces, voy a estar un rato, no sé si cuánto disponible, pero y no queda mucho, pues. No queda mucho. Entonces, bueno, como les decía, la obligación, en ese caso, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve la obligación de un tipo que tiene que dar un concierto y se niega a hacerlo? Violencia no puedo. Bueno, daños y perjuicios. La obligación se da por no cumplida y reclamaré los daños y perjuicios. No me queda otra. No puedo obligarlo judicialmente a que cante o a que escriba el libro. No habría ninguna orden judicial válida en ese sentido. Otros temas que tienen ahí en el programa, que vi que lo tienen justo en esta bolilla, es el tema de la obligación natural y el deber moral. La obligación natural estaba ¿qué es la obligación natural? Las obligaciones naturales, bueno, tienen su historia. Como ayer les contaba Alejandro, un montón de historias respecto de Ius Gentium, en la época del derecho romano, que de derechos de los extranjeros y de los derechos de los
de los ciudadanos. Pero en este caso la obligación natural tiene una razón por la cual nace, porque había personas, esclavos o personas que estaban privadas de su capacidad, los que tenían la capitis de minutio, por ejemplo, los que, como yo les contaba hoy, que eran una especie de muertos civiles, no podían celebrar una obligación válida. Entonces, ¿qué celebraban? Obligaciones naturales. ¿Sí? No podían ser exigidas. O sea, la obligación natural es era aquella, porque ya desapareció de la legislación actual nuestra, aquella que, decía Vélez, fundadas en el derecho natural y en la equidad, no conceden al acreedor acción para exigir su cumplimiento, pero autorizan a retener aquello que el deudor espontáneamente hubiese pagado. Bueno, lo importante, entonces, de la acción de la obligación natural. No había acción para exigir el cumplimiento, pero se autorizaba a repetir lo pagado espontáneamente. Entonces algunos decían, ¿cómo que no hay acción? O sea, la obligación natural no tenían vínculo. ¿Cómo no tienen vínculo? Y no tienen vínculo porque vos no podés exigir judicialmente el cumplimiento, por lo tanto la obligación no tiene vínculo. Sí, bueno, pero podés retener lo que te pagaron espontáneamente. Entonces no tiene vínculo por vía de acción, pero lo tiene por vía de excepción. ¿Por qué? Porque si vos me pagaste voluntariamente algo y después me lo venís a reclamar, yo te opongo una excepción. Y en ese caso el vínculo aparecería por vía de excepción. No tendría vía de acción, pero sí por vía de excepción. Es un tema procesal. También que lo van a comprender mejor cuando den procesal. Los códigos... Porque aparte, perdón, Luis, sí, si me permitís acotar. Sí, claro. Sí, dale. Una de las características que tiene la norma jurídica, una de las características esenciales que tiene la norma jurídica que la distingue las normas del comportamiento social o de las normas morales, seguramente ustedes ya saben, es la coercibilidad. Exacto. La posibilidad de exigirla judicialmente. Uh-huh. Las obligaciones naturales, en alguna medida, para algunos no existía vínculo, para otros había un vínculo jurídico, pero lo que carecían era de exigibilidad judicial, la coercibilidad frente al incumplimiento de esa obligación, inclusive una obligación natural, o ante el no cumplimiento de una obligación natural, el acreedor no tenía los recursos que le daba el sistema para poder ir a cobrar la deuda. El deudor la pagaba, si quería, basado en una obligación moral, pero no desde el punto de vista de ese deber responsabilidad que hoy inclusive la definición del código, cuando define las obligaciones, una de las características que se remarca es que ante la falta de cumplimiento el acreedor puede exigirlo judicialmente. Y de hecho las obligaciones naturales han sido desplazadas del nuevo código. Claro. Y por ejemplo, los códigos europeos admitieron las obligaciones naturales, los códigos hispanoamericanos más aún todavía, atacaron el código de Vélez mucho, y el BGB, que es el código alemán, tuvo otra postura, directamente se llamó deberes morales, que es como se llaman actualmente en nuestro código. Han desaparecido las obligaciones naturales y hoy se llaman deberes morales. Ahora, se discutió mucho si estas obligaciones naturales existían o no. Había posturas muy, muy antitéticas en ese sentido. Algunos decían, existen, y otros decían, eso es un disparate. No existe la obligación natural. O es obligación o no lo es. Entonces, pero lo importante es cuáles eran las obligaciones naturales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de obligaciones naturales? Había un artículo en el viejo código, que era el artículo 515, con varios incisos. El primero fue derogado, pero los otros, los que mantuvieron su vigencia hasta que el código fue derogado, ¿cuáles eran? Por ejemplo, las obligaciones prescriptas, las que empiezan por ser obligaciones civiles, pero pasa el plazo de cumplimiento y el deudor la cumple igual. Esa obligación prescripta cumplida espontáneamente por el deudor es irrepetible. Luego, las que proceden de actos jurídicos a los cuales faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la obligación de pagar un legado dejado en testamento al cual faltan formas sustanciales. Es decir, cuando la forma era sustancial para la validez del acto y esa forma no era cumplida, en ese caso, entonces la obligación no era exigible, pero si el deudor la cumplía espontáneamente, no era repetible. Otro caso, las deudas juego. ¿De qué juego hablamos? Porque cuando hablamos de deudas de juego hay distintos tipos de juego. Hay juegos tolerados, hay juegos permitidos, tolerados y prohibidos.
Claro, es decir, cuando hablaba de juegos tolerados, la deuda de juego no es exigible, pero pagada por el deudor tampoco es repetible. Y eso, si bien las obligaciones naturales no están en el código, pero lo de las deudas de juego sigue siendo válido, está en el artículo 1630 y pico. Y lo mismo las obligaciones naturales, que podían, si bien no tenían acción para exigir su cumplimiento, podían ser afianzadas mediante una obligación, mediante una cláusula penal. Eso lo admitía el artículo 666 del Código Viejo y lo admite el nuevo Código también. Que las obligaciones naturales, o sea, no las obligaciones naturales. Sí, decime. Y habla inclusive, el nuevo código habla del deber moral, de aquella obligación que no tiene, digamos, que se paga es irrepetible. O sea, reconoce las obligaciones, el deber moral en las obligaciones que no tienen exigibilidad o coercibilidad. Claro, que al tiempo de ser concertada la obligación no podía ser exigida, pero si se suscribió una cláusula penal, esa cláusula penal es válida. O sea, y eso también es una excepción del principio de accesoriedad. Porque, ¿qué dice el principio de accesoriedad? ¿Cuál es el principio de accesoriedad? El accesorio sigue la suerte de lo principal. Por tanto, si la obligación principal no es exigible, la cláusula penal tampoco debería serlo. Bueno, esta es una excepción. La obligación principal no es exigible, pero la cláusula penal sí. Y bueno, el viejo código trataba estas obligaciones en 3 o 4 artículos más, pero bueno, ya es historia, o sea que no, hoy fueron suplantadas por los deberes morales, que de alguna forma tienen los mismos efectos, pero otro nombre. Ya no se llaman obligaciones, se llaman deberes morales. Y cumplidos por el deudor, el acreedor cumplidos por el deudor, el mismo deudor no tiene derecho a reclamar después la vuelta para atrás de las cosas. El acreedor tiene derecho a retener lo pagado. Una deuda de juego, una obligación prescrita. En definitiva, no, las soluciones no han variado, lo que ha variado es el concepto. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes se imaginan un deber moral, una obligación, digamos, un deber moral que sea repetible, que sea pagable? Lo dijo Luis, pero a veces lo que en este cuadro de situaciones, muchas veces se lo tienen que representar cuál sería la situación de un deber moral. ¿Se lo imaginan? El caso típico, les digo por ahí, porque obviamente el diálogo mucho no lo permite, pero para que tengan una idea, es el caso típico de cuando unos 4 amigos, 5 amigos se ponen a jugar al póker, que es un juego, digamos, tolerado, ¿sí? Y surge una deuda a consecuencia del juego. El que la paga, de alguna medida, después no tiene derecho a un deber moral de cumplimiento. Por ejemplo, yo de un juego permitido. Ahora, si el juego fuera prohibido, obviamente ahí entraríamos en una causa que no está permitida y entonces en ese caso no sería aplicable, digamos, el concepto de este artículo 830, creo que es. 830 y... 803. 803. 800. Sí, 803. Pero bueno, ese sería el caso. Sería un caso típico de una deuda moral en un juego permitido, tolerado. Bueno, hemos visto los elementos internos de la obligación, que son el sujeto, el objeto y el vínculo. O los sujetos, el objeto o prestación y el vínculo. ¿Qué nos queda? El elemento externo, la causa. La causa fuente. O la causa fin está discutida. No todos están de acuerdo en que la causa fin sea un elemento de la obligación. En cambio, la causa fuente sí están de acuerdo todos. No hay obligación sin causa. La obligación tiene que venir por algún motivo. No existe la obligación sin causa. Y la obligación sin causa no es obligación. O sea, alguna causa debe tener. ¿Y qué es la causa? Es el conjunto de fenómenos aptos para generar una relación jurídica obligatoria. ¿Cuáles son esos fenómenos? Fíjense, por ejemplo, vamos directo a lo que dice el código en el 726. Dice, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla.
de conformidad con el ordenamiento jurídico. López Mesa pone el grito en el cielo, por ejemplo. Dice que esto es de una vaguedad total. Entonces, y que permite cualquier cosa, que permite que se interprete lo que cada uno quiera. Sin embargo, Pizarro no, parece bien. Y de hecho el codificador también, por eso lo puso. ¿Y por qué viene todo esto? Porque, bueno, la historia de la causa es una vieja historia. En el derecho antiguo solo había dos fuentes de la obligación. ¿Cuáles eran? El contrato y el delito. Esas son las dos fuentes de la obligación. O celebraste un contrato y te comprometiste y creaste una obligación, o causaste un daño a alguien a través de un delito y tenés que pagarle los daños. Y ahí tenés la obligación. Pero había muchos supuestos. Es decir, en la antigüedad van encontrando los distintos autores y pensadores y juristas, y van encontrando que esto no abarca todos los supuestos. Que hay obligaciones que nacen de algo que no es ni un contrato ni es un delito. Entonces, ¿qué agregan? Y lo que Gallo va a llamar las varias figuras, varias causaron figuras, es decir, varias figuras de causa. Es decir, pone así un mix de cosas que están por fuera del contrato y del delito. Después, pasando el tiempo, se va a una clasificación cuatripartita. Es contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. Bueno, contratos ya sabemos más o menos lo que es, aunque no hayamos visto contratos, aunque no tengamos ni idea en realidad todavía de lo que es un contrato, pero podemos más o menos pensar que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes con contenido económico, ¿no es cierto? Por elevadísimo grado de abstracción podemos decir que eso es un contrato y creador de obligaciones, ¿no es cierto? No es ni de cerca la definición de contratos que van a ver mucho más profundo en esta materia y en la siguiente con Alejandro, que está aquí presente, que es adjunto en la materia de contrato. ¿Y qué es el cuasicontrato? No, nadie sabe, nadie lo tiene muy claro. Hay quien decía, no, el cuasicontrato es un monstruo jurídico, dicen algunos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un cuasicontrato? Bueno, hay algunos que le han pegado tanto al cuasicontrato que evidentemente no existe. Y otros dicen, no, el cuasicontrato es muy importante. López Mesa, por ejemplo, le da una relevancia brutal al cuasicontrato y dice que él finalmente siempre le dio relevancia y que tenía razón porque el nuevo código ahora ha incorporado un montón de cuasicontratos. La gestión de negocios, por ejemplo, y la trata específicamente con unos cuantos artículos, es un típico caso de cuasicontrato. Es algo parecido al contrato, pero no llega a ser un contrato, porque falta el acuerdo de voluntades inicial, etcétera, porque le falta algún tipo de requisito. Pero, en definitiva, dentro del cuasicontrato entrarían una serie de figuras que no encajan perfectamente dentro del contrato. Entonces, por eso dice contratos y cuasicontratos. Delitos y cuasidelitos. Entonces dicen, no, el cuasidelito es un subtipo de delito. Eso no es esas son las críticas, ¿no? Porque ¿qué es el cuasidelito en realidad? Porque en realidad es un subtipo de actos ilícitos. Porque el delito y el cuasidelito son actos ilícitos. El cuasidelito no existe en materia penal, solamente existe en materia civil y se llama cuasidelito al acto ilícito obrado con culpa. En cambio, el delito es el acto ilícito obrado con dolo. Esa sería la diferencia. Pero uno dice, pero es lo mismo. En definitiva, es un acto ilícito, creador de obligaciones. Y sí, la verdad que sí, es lo mismo. Pero bueno, eso es una de las distinciones. Y después están quienes agregan, estamos hablando de la antigüedad, quienes agregan una quinta figura, que es la ley. Entonces nos quedaría la clasificación pentapartita, que es contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, ley. Y algunos dicen, no, ¿cómo la ley? Y sí, la ley, pero no, la ley no. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, sí, porque la ley puede generar obligaciones. Sí, perfecto. ¿La ley sola genera obligaciones? No, generalmente la ley, ante determinados supuestos de hecho, determina la existencia de obligaciones. Por ejemplo, la obligación de alimentos. ¿Quién la tiene? Y la tiene el padre con los hijos, el marido con la mujer, o el abuelo con los nietos. Pero la tiene el vecino. O sea, que debe haber una situación de hecho, un supuesto de hecho, para que
nazca esa obligación que viene de la ley. Pero después vienen otros y dicen, no, la ley siempre es fuente de obligaciones. ¿Y por qué? Y porque sí, porque es fuente inmediata. Porque el delito puede ser una fuente de una obligación, pero ¿qué es lo que hace que vos tengas que pagar la deuda? La ley que te obliga. Y el contrato es una fuente de obligación. Sí, ¿por qué? Porque la ley lo dice. Porque si la ley no lo dijera, el contrato no sería fuente de obligación. O sea que en definitiva la ley siempre va a ser fuente inmediata. Entonces estos distinguen y dicen, no, la ley como fuente inmediata. Eso sería una categoría aparte. No en todos los casos en que la ley, por ser tal, le da categoría al contrato, le da validez al contrato para que el contrato pueda ser exigible y pueda generar obligaciones. Si el contrato genera obligaciones, justamente es porque la ley lo autoriza, porque la ley en alguna parte dice que los contratos forman parte de las partes como si fuese la ley misma. Entonces, si la ley no autorizara los contratos o no le diera facultad de exigibilidad de los contratos y valor legal de los contratos no valdrían nada. Valen porque la ley lo dice. Entonces, la ley en ese caso siempre es una fuente inmediata de obligaciones. Estamos de acuerdo. Y los delitos también. Si vos cometés un delito y causas un daño a alguien, ¿por qué vas a pagar? Y porque la ley dice que tenés que pagar en caso de que cometas un delito. Pero eso está muy claro. Después hay un artículo que habla de presunción de causa. Es un artículo muy importante porque la causa se presume. Es decir, esto de alguna forma copia lo que, o toma del sistema de Vélez-Sarsfield, lo que ya Vélez-Sarsfield había puesto muy claro, en el sentido de que no hay obligación sin causa, pero que la causa se presume. La existencia, no se presume la existencia de la obligación, pero sí hay una presunción de fuente legítima. Si existe una obligación, hay presunción de fuente legítima. Ahora, la interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva, eso dice la ley. Es decir, si bien la causa existe, la interpretación es restrictiva. La obligación, la extensión de la obligación será de acuerdo a la interpretación que restrictivamente se haga de la causa. Esa es una presunción iuris tantum. ¿Qué es una presunción iuris tantum? ¿Qué es una presunción? ¿Alguien tiene idea qué es una presunción? La presunción es que el derecho, en algún caso, si las cosas no están probadas, inclina la balanza para un lado determinado. Porque entiende que un hecho determinado es así mientras no se pruebe lo contrario. Esa es una presunción iuris tantum, que es una presunción mientras no se pruebe lo contrario, es decir, que admite prueba en contrario. En cambio, hay otras presunciones, procesalmente, que no admiten prueba en contrario. Eso lo determina la ley. Hay presunciones que admiten prueba en contrario y las que no lo admiten. Las que no lo admiten, por más que pruebes lo contrario, el derecho se inclinará para un lado determinado. Y en el caso de la presunción iuris tantum, mientras se pruebe lo contrario, esa presunción queda desvirtuada. O sea, las cosas son así mientras no se pruebe lo contrario. Bueno, en este caso la causa existe, se presume la existencia de la causa mientras no se pruebe lo contrario. Nos quedaría por ver causa-fin, pero es un tema bastante más complicado y yo creo que merecería que lo veamos en otra oportunidad. Así que abrimos ahora para conversaciones o lo que quieran ver sobre este tema, sobre lo que hemos visto. Sí. No se te escucha, Alejandro. Qué bien. Ahí está. La particularidad que tiene el código hoy también, o sea, el tema de la causa, nosotros, en nuestro sistema, el viejo código estaba regulado el 509, el 499, el 503. Hoy la causa se trata no solamente en el artículo 726, pero también la van a ver en el 281. Claro. No sé, creo que no sé si se lo explicaste. No se lo dije, no. Y también se la ve en la causa en los contratos, como declaración de la voluntad a través de lo que es la oferta o la aceptación del negocio. Pero yendo a lo que era causa fin, y una de las críticas que se le hace, y que usted un poco, esto se lo digo como para que lo vean, cuando trata los actos jurídicos, habla de causa y habla de causa y de motivo.
el código. Porque son conceptos bastante ambivalentes, si se quiere, porque la causa es generadora de algo y el motivo es la finalidad de algo también. O sea, es como que hay un contrasentido. Es un tema que van a tener que... es bastante complejo, pero hoy el código, inclusive actos jurídicos, es muy abstracto. El código en los actos jurídicos dice que todos los actos jurídicos tienen que tener una causa, o sea, a través de una declaración de voluntad válida, pero que también puede incluir los motivos. Esto es lo que ha generado tanta abstracción y hasta en alguna medida para alguna parte de la doctrina lo critica. Pero bueno, lo vamos a ver después, no sé cuándo. Lo ideal es que podemos anticipar un poquitito, anticipar un poquitito de qué se trata la causa fin, porque la causa fin no es lo mismo que la causa fuente. Sí. Es la finalidad. Es la finalidad que tiene alguien. El francés que habla así. Perdón, Sí. La causa fin es digamos, que lo incorpora Thomas y Josserand del derecho francés, que empiezan a hablar de los motivos determinantes, sobre todo en materia de contratos, y la causa, la que genera la obligación como fuente de obligación es el contrato. Pero el motivo determinante del negocio, por ejemplo, es completamente distinto. Puedo comprar un auto para utilizarlo como medio económico de subsistencia, ya que lo voy a destinar al reparto. Y la otra parte vende un auto porque por otras razones. O sea, el motivo del negocio, que determina el negocio, la finalidad que tienen las partes en el contrato o en el negocio muchas veces pierde completamente. Y eso es lo que se llama la causa fin, que no integra en sí mismo la parte interna del contrato. Acá tiene que tener dos cosas claras. O del negocio. Acá tiene que tener dos cosas claras. Se habla de causa fin solamente en casos de contratos. No hay causa fin en el ilícito. La causa fin hay causa fuente en el ilícito, o sea, justamente el ilícito es la causa fuente de la obligación, pero no se puede hablar de causa fin cuando hablamos de ilícitos. Eso solamente cuando hablamos de contratos. Y la causa fin, en definitiva, sería la razón por la cual uno se obliga. ¿Por qué me obligo? Y porque quiero comprar un auto. Y porque ahora, la causa fin es igual para todos. Todos aquellos que compran un vehículo, la causa fin es movilizarse, digamos, o tener un vehículo para usarlo. Ahora, la causa motivo, cuando se habla de causa motivo o causa mediata, porque se habla de causa, esa sería la causa fin inmediata, y la causa fin mediata o causa motivo, serían los motivos particulares que cada uno tiene cuando celebra un contrato. Esos motivos particulares entran dentro del contrato. O sea, yo si celebro un contrato con vos, yo sé para qué vos querés una cosa determinada y en principio no tengo la menor idea. Entonces no me puedo hacer responsable de tu problema personal que vos no me lo dijiste o no lo pusimos en el contrato el día que lo celebramos. ¿Cómo sabía yo que mi incumplimiento te iba a generar un determinado daño si no tenía la menor idea? Ahora, si esos motivos los ponemos en el contrato, en la letra del contrato, y el acreedor o la otra parte lo sabe, entonces la cosa es diferente. Y eso es lo que se llaman los motivos causalizados. En ese caso, integran el contrato porque los motivos personales que cada uno de los contratantes pueda haber tenido en la celebración de ese contrato están insertos implícitamente dentro del contrato y va a ser relevante, ¿no? Esa es la diferencia que tienen que entender entre causa fin, que la causa fin es la misma para todos los que celebran este tipo de contratos, pero la causa motivo es particular de aquel que lo celebró, que puede tenerla o no. Por ejemplo, el caso de que compra una determinada cosa porque tiene un valor histórico o porque tiene un valor afectivo o por la razón que fuese. Si el acreedor lo sabe, entonces sabe que el incumplir ese contrato le va a causar un daño especial al deudor o al cocontratante, porque sabe, porque ya lo ha firmado, porque lo ha aceptado, porque tomó conocimiento
de la importancia particular que puede tener para el otro contratante el cumplimiento estricto de la obligación. Entonces, en ese caso, esos motivos podrían integrar después los daños y perjuicios y, por supuesto, aumentar la cuenta indemnizatoria. Pero si no, si yo no lo sé, de ninguna manera me lo pueden cobrar. Ahora, si lo sabía y no cumplí, y bueno, en ese caso me lo pueden facturar. Esa es la diferencia. Pero eso es algo positivo, Luis, del código, ¿no? Porque sí. incorporar Sí, lo incorporó, el código lo interpreta expresamente. 282, 281, 282, no me acuerdo. Sí, el 281. 281. ¿Por qué? Porque en alguna medida los motivos que llevaron a alguna de las partes para celebrar el contrato han sido relevantes y determinantes de su celebración. Exactamente. Y entonces, ante la imposibilidad de eso, por ejemplo, el cuadro porque lo quiero exponer tal día y a tal hora y lo dejo expresado y me lo tienen que entregar en las condiciones, etcétera, etcétera. Se incorporan los motivos de manera expresa, bueno, y ahí es donde cuando se habla causa-fin, causa-motivo. Pero en algún punto, antes, los motivos, la causa-motivo y en la estructura aristotélica de lo que era la causa y la forma y demás, que no vamos a meter en eso, los motivos eran totalmente ajenos, no le interesaba al mundo del derecho o al negocio en sí mismo. Hoy están reconocidos. Otra de las particularidades que tiene el código es también que reconoce el concepto de la causa abstracta. Que puede haber una obligación donde no esté expresada la causa de la obligación como fuente de la obligación, ¿sí? Pero que sin embargo la exigibilidad del cumplimiento del acto jurídico, que es el caso típico que ustedes van a, cuando estudien letra de cambio, pagar o los títulos incausados, donde genera una obligación, pero no se indica cuál es la causa de esa obligación, en alguna medida también dan exigibilidad. Estas tres artículos que estamos mencionando, por ejemplo, están en la parte de los actos jurídicos. Por eso ayer le hablábamos cuando le decíamos la metodología en el nuevo código. Por ejemplo, el tema de la causa lo trata en los actos jurídicos, lo trata en las obligaciones, lo trata en los contratos, por ejemplo, de distinta manera. Pero clarifica muchísimo el concepto, porque tanto el concepto del tema de la causa, como van a ver el objeto en los contratos, cuando avancen en el estudio del derecho o cuando vean contratos, han sido temas bastante discutidos, bastante... Ahora te llamo. No sé, Luis, ¿qué más? ¿Les quedó claro, chicos? ¿Quieren hacer preguntas? Sí, yo. Dale. Pizarro habla de los elementos accidentales de la obligación. ¿Me podrías dar un ejemplo? Porque no lo entendí. Un ejemplo de elemento accidental de la obligación. Y a ver, por ejemplo, Luis, ¿qué se te ocurre? Luis, un ejemplo accidental. Porque lo que pasa es que las obligaciones no se agotan solamente con el cumplimiento, sino traen secuelas, los deberes secundarios y cumplimientos secundarios, que son propios y accidentales del negocio. O sea, que no están en el negocio mismo, pero que surgen de él. Una obligación que puede o no prestar, por ejemplo, la obligación de saneamiento, el derecho de garantía, la obligación de garantía, según el negocio de que se trate, por ejemplo, que es disponible. Ustedes van a ver que las normas jurídicas, hay normas que son disponibles por las partes. Quiere decir esto, que las puedo tomar o no las puedo tomar, ¿sí? Que las puedo incorporar al contrato o no las puedo incorporar. Bueno, esas obligaciones accidentales, si se quiere, pueden estar incluidas o no dentro del propio negocio o dentro de la propia figura. Por ejemplo, en la compraventa. Hay obligaciones que son naturales u otras que surgen accidentalmente, en donde vos, por ejemplo, vos podés disponer libremente si la incorporás o no dentro del negocio, a esa obligación. ¿Te ocurre alguna otra, Luis, alguna otra obligación de accidental? No, justo estaba con otra que estaba distraído un segundo porque me tuve de estaba preguntando de obligaciones accidentales. Entonces yo les estaba hablando de la disponibilidad
y de las normas que, por ejemplo, pueden ser incorporadas de manera accidental al cumplimiento de una obligación o no, como puede ser los deberes de garantía que son disponibles o no en determinados casos, obligaciones. Ajá. Claro, así que no integran el contrato, pero no lo integran, pero lo integran de alguna forma, con la obligación de seguridad, obligación de garantía, obligación de saneamiento, todo lo que es obligaciones de saneamiento, bueno, todo el capítulo ese de saneamiento de la parte de contrato. ¿Sí? Claro. Todo lo que es disponible, sí. Todo lo que sea disponible que podemos incorporar o no a la obligación, que nace como de fuente contractual, obviamente, ¿no? Claro. Eso lo vamos a ver, eso tendrían que ya tener idea, supongo que lo tienen, cuando se habla de normas disponibles y normas indisponibles. Eso es un concepto que lo tienen que tener claro. Que es una norma disponible de la mayoría y que es una norma indisponible, es decir, aquellas que no pueden ser dejar de lado por los particulares y que incurren en la figura del artículo 12 del Código Civil y Comercial, que dice cuando lo que se intenta es gambetear la ley de alguna forma, ¿cuál es la solución? Que se aplica lo que la ley dice. Es decir, cuando vos haces algo para utilizar una suerte de fraude de la ley, para tratar de hacer algo diferente de lo que la ley ordena, bueno, finalmente se aplica lo que la ley dice. Y las normas indisponibles son aquellas que no permiten que los particulares contraten sobre determinados aspectos que deben ser hechos de una determinada forma y no pueden ser hechos de otra. Algo de eso vimos hacer cuando... lo que es la pirámide jurídica de Kelsen. Sí. Habrán estudiado la pirámide jurídica de Kelsen y la subordinación normativa y la jerarquía que hay entre las normas. Entonces bueno, el nuevo código trae un montón lo trae en contratos, en obligaciones, en derechos de consumo, en un montón de situaciones. Es decir, establece cuáles son las jerarquías, cómo se aplica el código. Primero, en algún caso la voluntad de las partes, la ley especial o las normas indisponibles. Es decir, ustedes tienen esas jerarquías. ¿Cómo se aplica? Primero las normas indisponibles, por ejemplo, en una ley especial. Luego, lo que las partes digan. Luego las normas indisponibles de la ley de fondo, etcétera. Ustedes lo van a ver lo van a ver muchas veces. Esa ¿cómo se llama? Esa potestad, sí, dentro del ordenamiento jurídico. Esa jerarquía normativa. Es una jerarquía normativa. Bueno, yo creo que ya estamos. A mí ya tengo... ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Y si no, nos vamos. Sí. El martes seguiríamos. ¿Con qué seguimos, Luis, el martes? Y la verdad no me acuerdo. Pero... efectos de las obligaciones. Claro, efectos. El martes lo van a conocer a Gerardo, que les va a dar clase. Bueno,